nuestro panel vamos a entrevistar, vamos a escuchar el punto de vista hoy día de Elías Rodríguez, él es congresista del APRA, y de César Villanueva, congresista de Alianza por el Progreso, es ex primer ministro, ex gobernador y ex chamuscado por el gobierno de Humala. Bueno, ¿puedo decir ex chamuscado, señor Villanueva? No, no hay problema. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, usted fue uno de los... ¿Ah? Le agradezco, usted fue uno de los primeros en denunciar la injerencia de Heredia en el poder, ¿no? Sí, fue cuando se decidió el tema del salario mínimo. Se tocó el tema del salario mínimo vital. Y fue ahí una injerencia que la primera vez pasable porque era la opinión de una persona. Pero cuando ya señaló que no estaba en agenda de gobierno ya es distinto. Ahí usted ya no pasó eso. No, por supuesto que y no. Lo votaron. Renuncié porque obviamente no podía pedirle al presidente que separe a su esposa, ¿no? Así que mejor, ¿pero nunca le dijo al presidente Humala, controla a tu esposa? No, porque no se había dado el caso. Este tema del salario mínimo vital fue el único caso que se dio. Y el único caso que yo podía hasta tener la paciencia de escuchar una opinión, pero cuando ya señala que no está en agenda de gobierno, eso ya es una intromisión que no se puede permitir, ¿no? ¿Y el presidente Humala no intentó convencerlo de quedarse? No, yo No. esperé, en ese momento él estaba de viaje en el extranjero. Yo esperé cierto. su llegada para declararle las razones de mi salida. ¿Nadine Heredia usurpó el poder? ¿Perdón? ¿Nadine Heredia usurpó el poder? Nadine Heredia lo que hizo durante el periodo que yo estuve, tuvo injerencia en este tema específico, ¿no? Que fue además el único. ¿Usurpó? No, tocó un tema que no le correspondía. No le corresponde y eso se llama interferencia. Solo interferencia. Muy bien. Señor Elías Rodríguez, ¿Nadine Heredia usurpó el poder? Le hago esta pregunta porque en el Congreso se ha armado por unanimidad, en la Comisión de Fiscalización se ha decidido unánimemente. Lo que corresponde a la salud institucional, a la democracia, es que este tipo de situaciones tengan que ser bien aclaradas. Por lo pronto, la octava Fiscalía Superior Penal abrió investigación por delitos de usurpación de funciones. Y yo quiero recordar, ha sido nuestro ex premier, que compartimos panel Villanueva el día de hoy, muy diplomático, es su gesto, es su carácter, pero hay que recordar la jefa, mis ministros, hay que recordar los viajes que hemos tratado de contabilizar al extranjero que ha hecho la señora en este gobierno conyugal, porque no hay esta figura de ser pareja constitucional de la República para gobernar, valorizado en casi 5 millones de soles, 24 vuelos en helicópteros, agendas que determinan al mandatario cuando dice yo conozco o sé de lo que se ha escrito en estas agendas. Y no hay persona en este país que no pueda ir a una investigación que demanda el poder del Estado, que es el Parlamento. Entonces, si el Poder Judicial y el Congreso en el plano político hacen estas investigaciones aunadas a este último hecho del desayuno de la paz que referías hace un momento, de alguien que cuando le preguntan, nuestro ministro de Economía hoy en día manifestó que encontró un sector copado con influencia de la ex primera dama, entonces definitivamente que tenemos que hacerlo por la democracia y por la salud del país entero. ¿Usted, congresista Villanueva, está de acuerdo con esta comisión que se ha armado por unanimidad? Sin duda hay que investigar todo aquello que genera sospechas, que genera dudas, porque necesitamos tranquilizar al país. El país vive desconfiado de la política y los políticos, ¿no? Entonces es mejor manejar las cosas con la mayor transparencia, y una investigación es una investigación, no está determinando culpabilidad. Entonces en el proceso de investigación se hará. Además ahí se ha iniciado un proceso de investigación en el Ministerio Público. En la Fiscalía también, sí. Bueno, hay un largo camino de... Lo van a llamar, le queda claro, ¿no? A usted. Seguramente. Como ex primer ministro. Ya me llamaron también, ¿no? Entonces, va a acudir, obviamente. Naturalmente, hay que acudir a todos los
los llamados que permitan hacer el esclarecimiento necesario. ¿En algún momento usted tuvo un enfrentamiento con la señora Heredia? No, ¿Verbal? No. Nunca. Muy bien. Y dígame una cosa, estuve leyendo los reportes de la ministra, esa también es una pregunta para ambos, de la ministra Cayetana Aljovín, de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 8.000. Y me he quedado realmente impactada con el crecimiento de la burocracia en ese ministerio, se duplicó, hay un gasto excesivo en el terreno administrativo, por supuesto se llegó a crear 130 programas, o sea, ¿qué? ¿Usted cuando era primer ministro se enteró de esto, sabía de esto? No había ese crecimiento exponencial que hoy día el mismo ministro de Economía lo ha ratificado, pero esto es un escándalo. Algo que el premier Fernando Zavala ya lo había mencionado, hoy día Torne lo ha ratificado. Y Cayetano Aljovín se ha curado en salud y ha contado la verdad. Sin duda, pero es lo mejor. O sea, tú tienes que marcar la cancha de dónde empiezas para poder evaluar, para poder medir, para poder tener la calidad del gobierno que tú necesitas mediante datos y cubrimiento de metas, pero tienes que tener un punto de partida. Y es muy bueno que se tenga la información fidedigna, tal como hoy día lo ha presentado el ministro Torne de una manera extraordinaria. ¿Qué? ¿Pero el MIDIS era un banco de empleos? ¿Qué ¿No? era? ¿Qué era el MIDIS? ¿Un banco de empleo? El MIDIS y probablemente otros sectores, porque ahí con el crecimiento que se ha dado de gastos corrientes, que es exponencial, no se ha señalado exactamente dónde ha estado el crecimiento de esto. Seguramente que con la evaluación de cada sector se irá conociendo Yo creo el que crecimiento. Yo creo que eso se denomina curarse en salud. Lo que ha hecho Cayetana Aljovín tiene que ver con una intervención clara de poder determinar cómo se han suscitado las cosas y más de 8.000 empleados o miles de personas que del nacionalismo en su gran mayoría han estado en estos programas sociales y que deben ser parte de ese déficit fiscal que hoy en día nos ha dejado el gobierno de Ollanta Humala y que tiene que ponerse en blanco y negro cómo está esta situación, cómo parte este gobierno. La razón que aquí le doy yo a los parlamentarios el día de la investidura que pretendían que antes de darle su voto de confianza diga usted cómo encontró la casa, cómo estamos en realidad. Y fue deprimente lo que se escuchó en salud, en temas de economía. Sí, la salud ha sido terrible. Entonces también quiero permitirme en este minuto decirte que convocar a la Contraloría es algo sano. Y desde aquí la función del Contralor, por más que lo puedan molestar, por más de que alguien diga la Contraloría genera un cierto ánimo paquidérmico para que los procesos no salgan hacia adelante, puede hacer en algunas cosas. Pero se tiene que meter. Pero tiene que hacer, sí, es claro. su función. Y yo desde Ahora, aquí, pero el propio presidente lo ha, como le ha dicho, le ha dado un estate quieto, ¿no? pero no está correcto. El Contralor y su función esencial es precisamente buscar que la verdad se abra paso. Y no tan solo lamentarse después, hay problema en el Metro 2, hay problema en el gasoducto, hay problema en patrulleros. No, tiene que haber un control concurrente al momento que se realizan este tipo de adquisiciones, licitaciones. Entonces yo sí me permito en tu programa decirle al Contralor acá de que yo sí apoyo y respaldo su función como institución. Y está muy bien lo que ha hecho Cayetana, franquear las cosas y que la Contraloría le diga al Perú por qué hubieron tanto gasto corriente y si fue necesario o no estos programas que ya hemos visto. Sí, ha sido realmente impresionante las cifras que ha dado, bueno, Aljovín, Ton y Zavala, ¿no? El Contralor, PPK ha dicho que tampoco se meta tanto, bueno, estoy parafraseando, porque puede generar estancamientos, ¿no? De algún tipo. A ver, en primer lugar, el Contralor que tenemos ahora es un hombre de carrera. 17 o 20 años creo que está, si la memoria no me falla, conoce su función y por lo tanto conoce la autonomía que tiene. Y con esa autonomía él puede determinar su estilo de trabajar y me parece bien que cuando vea que las cosas no están funcionando las diga.
las diga sin tapujos. Para eso le pagamos, ¿no? Para eso se le ha puesto allí, además. Claro, y ¿no es los cierto? peruanos le confían, ¿no? Y la población confía en que por fin empecemos a reforzar nuestra institucionalidad en el país. Y reforzar institucionalidad significa tener gente competente, sin temor a decir las verdades que encuentra. Y en el terreno de la institucionalidad, la píldora al día siguiente. Un juez acaba de decir que se tienen que repartir, pero esto ya se paró y hay un parteaguas, ¿no? Ya usted ha visto las reacciones políticas y religiosas que hay al respecto. ¿Cuál es su posición? La posición es personal porque no tenemos todavía una posición obviamente bancada, porque no es un tema que hemos tenido tiempo de conversar. Es que eso está bien, o sea, la decisión del juez de repartir, eso está bien, más allá de la diferencia que pueda haber religiosas o de otra índole, tenemos que ver el tema de mujer. Entonces yo considero de que es una decisión correcta. Usted, yo también tengo que decirles, me lo dices con esa forma, aquí estamos. También es personal, no es institucional. La bancada no ha discutido. Pero creo que, aún no, pero creo decirte, escuché a Velázquez Quesquén, que también creo que va en el mismo sentido que yo a continuación voy a manifestarte. Los aportes de la Iglesia son positivos y son importantes, ¿cómo no tomarlos en cuenta? Pero ya ha existido examen y experiencias científicas, precisiones jurídicas, ya el Tribunal Constitucional dijo algo, ahora un juez constitucional ha manifestado, y finalmente, ¿cómo estaban las cosas? Las cosas decían, tú no puedes distribuirlo al pobre como Estado, pero no eliminaba la comercialización, y porque decía que aún podía esto tener un consenso más adelante, pero ya en las pruebas de rigurosidad científica se ha determinado que es anovulatoria su función, por lo tanto no promueve el óvulo la generación del ovario y la generación del óvulo, y por lo tanto no habría la concepción, y al no haber la concepción no habría la figura del aborto. Entonces, esta circunstancia que tiene que delimitarse, que tiene que ir acompañado de otras acciones, prepararse bien en política pública de salud reproductiva, del BINSA, asesorías, tutorías. No se trata aquí de estar contra la vida, se trata también de defender la vida de adolescentes, de un porcentaje importante de peruanos, una gran cantidad de peruanos que tienen que tomar esta medida, que es un caso de emergencia, que es un caso que en realidad el Perú tiene que definirse. Y en ese sentido, al haber estas definiciones, no estamos optando mal ni en contra de la vida. Yo sí creo que es importante que el Estado asuma este rol, y que finalmente desde el principio no estaba negado, simplemente en el momento faltaba mayor discusión de este carácter científico que el día de hoy ya lo tenemos. Muy bien, la política, ¿cómo ve al presidente Pedro Pablo Kuczynski este desayuno que ha tenido hoy día con Segura para limar asperezas, para aclarar malos entendidos, le ha quitado un poco la alfombra a su ministro de Economía, hay como que se necesita demasiado traductor en Peruanos por el Cambio? Usted ha sido primer ministro. ¿Cómo está viendo el primer mes, los primeros días de PPK en el gobierno? A ver, desde su presentación en el 28 de julio, tuvo una presentación de darnos una visión del país, cómo lo está viendo. Hemos tenido coincidencias y seguimos teniendo coincidencias en algunos aspectos centrales. Pero en política hay gestos que dicen mucho, ¿no? Y hay que tener cuidado, más viniendo de personalidades como el propio presidente o un primer ministro o un ministro, etc. Entonces, este desayuno con Segura, con el exministro Segura, en mi opinión, no era adecuado en un momento en que el ministro de Economía, ¿no? Actual tenía que presentarse en el Congreso. Así es. ¿No es cierto? Porque pareciera que debilitara su... Que le quita, ¿no? Le quita un poco de fuerza. O quizá lo ha llamado para que Segura no esté petardeando a Thorne. Pero que petardee, pues, porque, a ver, las cifras son cifras, ¿no? Y no son discursos. Las cifras dadas por Thorne muestran una realidad distinta a la que venían pintándonos hace mucho tiempo. Desde hace 3 años y medio más o menos ha venido una caída, tienes un déficit alto,
¿no es cierto? Tienes una situación económica que, que está ahí en preocupaciones y por lo tanto no ha sido una tarea desde Castilla hasta Segura con la solidez que tanto se ha hablado. De acuerdo. ¿No es Y lo cierto? que ha hecho el ministro de Economía es poner las cifras sobre la mesa y plantear la verdad. O sea, aquí ha habido déficit fiscal, o sea, el mismo Zavala ha dicho que encontró un Estado paralizado en muchos sectores. Por supuesto, y la exposición de Torne hoy ha sido yo creo una exposición muy coherente, muy interesante, de darnos las cifras tal cual los ha recibido, ¿no? Tal cual quiere trabajar para superar estas deficiencias dejadas, ¿no? Y hay que darle no solamente el apoyo, el estímulo, sino que todos estos gestos de darle fortaleza implica también un gesto de ganar confianza, ¿no? Del sector privado que necesitamos jalar, ¿no es cierto? Claro, pero entonces, el tema Nadine hizo ruido, cortocircuito y bueno, muy extraño el desayuno, ¿no? ¿Usted por qué cree que desayunaron? Yo no lo sé, la razón del presidente. Puede invitar personalmente a quien desee, pero lo que quiero es reiterar, un gesto en política y en el momento, ¿no? Dice mucho de las cosas. Estoy de acuerdo. Mire, con usted. con una llamada bastaba. Un desayuno y decir mañana voy a desayunar y lo voy a hacer público en una coyuntura donde su ministro de Economía, que aquí lo han llamado la joya de la corona, prácticamente es decir, lo que él había manifestado sobre copamiento, sobre lo que tenía, el peso que tenía Nadine Heredia en el Ministerio de Economía. Yo veo que, y concuerdo, un presidente de la República, un gesto, una palabra, una omisión que de repente todo el mundo se percata, definitivamente tiene una trascendencia de volúmenes impresionantes. Y nuestro presidente, por favor, tiene que tener mucho más cuidado. Si estuviera Mulder acá dijera otra cosa. Entonces, definitivamente esto... ¿Qué diría Mulder? Bueno, el otro día lo llamó la atención de la manera más severa, porque no podemos en este gobierno. Lo que Fernando Zavala me parece está haciendo proactivamente bien, desdibujarlo al otro día y generar una interpretación más allá, y me hace recordar los tiempos de Alejandro Toledo. Pero es que eso corresponde a un estadista, a un mandatario y a la circunstancia que vive el país. Ese desayuno estuvo de más el día de hoy. Y peor cuando en horas de la tarde el ministro de Economía establece que tenemos 3.3 de déficit fiscal, el más alto en la historia del Perú desde el año 2001. ¿Usted también le reclama seriedad a PPK? Le reclamo más prudencia, ¿no? Que es lo que necesita, porque estos son momentos muy especiales para el país. Sí, claro. Además que salimos de un gobierno que ha sido, bueno, un gobierno que no se va pues en olor de gloria, ¿no? Ni con un gran apoyo multitudinario, más bien se va con varias mochilas pesadas y entra otro, además que ha ganado por poco, ¿no? Raspando. Entonces, claro, como usted dice, creo que es necesaria mayor prudencia, ¿no? Mayor prudencia. Y yo esta tarde le preguntaba al ministro Torne adrede cuáles van a ser los primeros pasos de estos próximos 6 meses, del medio año, para escuchar lo que había planteado también, ¿no? Tenerle más seguridad sobre este hecho, que espero que sea anecdótico del problema que ha tenido, ¿no? Porque es un problema. Pero no es tan anecdótico. ¿Ah? O sea, se quiere pasar por agua tibia, bueno, pero no es anecdótico. De todas maneras Yo creo que o sea, un ministro no dice eso porque se le ocurre. No, por supuesto. Obviamente, por o supuesto. usted lo hubiera dicho. Cuando usted entra no. a un ministerio, ¿se entera de todo o no? Por supuesto, Ya, pues, pero también la transparencia de Torne de decir, bueno, yo he hecho eso, pero no tengo las pruebas. Claro, claro. Tengo sospechas. Hay que ver. Pero ese es propio de esta actividad política. Yo sé. Metió la pata en ese sentido, pero no quiere decir que esté lejos de la verdad. ¿O sí? No lo sé. En el caso del MEF hay evidentemente
un circuito que siempre ha habido de herencias y de herencias en el sistema, pero de manera concreta yo no puedo testificar eso, ¿no? Muy bien. Pero es un secreto a voces de mi parte, yo con esto termino, de que la señora primera dama tenía una injerencia tremenda en diferentes partes del aparato estatal. Y que el ministro lo haya dicho, no lo ha dicho en vano. Lamento que él se haya desdicho más bien de lo que había manifestado, porque no tiene alguna prueba, y colocado a su viceministra en una situación un poco especial, ¿no? Sí, claro, pero en este caso, que es delicado, hay que tener pruebas, porque es complicado. Tiene abierta una investigación por usurpación de poderes, y usted sabe lo que puede pasar si se demuestra. Tiene que hacer la denuncia con las pruebas a la mano. Hay un antejuicio al propio, habría la posibilidad de un antejuicio al propio Ollantumala. Señor Villanueva, un gusto verlo. Que le vaya muy bien ahora congresista. Lo espero siempre entonces. Ahora un nuevo papel. Un nuevo papel. Nos encontramos con un nuevo rol en su vida política. Mucho gusto, señor. Milagros. Esta es la segunda vez que vengo y espero que la próxima voy a venir por mi galleta. Siempre te voy a hacer recordar. Él quiere la entrevista central, quiere la galleta, va a tenerla. Muchas gracias. Él además hoy día ha dicho que tanto Bogatás como Becerril han coincidido con el mensaje de la galleta. Para que veas que estoy atento. Está atento. Dice al que programa. sus amigos, de verdad sí son sus amigos. Bueno, habrá que verlo. Voy a estar atento en el Congreso viendo eso. Va a estar atento. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ambos por estar aquí entonces. Mañana regresamos con más. Chao, que estén bien.